Bueno, vaya aproximándose a Hechos 2. Yo empecé una serie la semana antepasada. La semana pasada no compartí con ustedes, estuve en otra iglesia predicando, pero hace 2 semanas comencé a revisar nuevamente cómo tener un entendimiento bíblico acerca de la membresía o de ser parte de una comunidad de fe o una iglesia. Y cuando hacemos la lectura de Salmo 133, que ya la hacíamos esta mañana mientras cantábamos, nos damos cuenta de una realidad. La realidad es que Dios ha habitado, Dios ha morado siempre en medio de comunión. Cuando ves la historia de la redención a lo largo de todo el contenido bíblico, ves que eso pudo haber sido en la tienda de reunión con Moisés. Eso pudo haber sido en el tabernáculo, eso pudo haber sido en el templo que Salomón construye, eso pudo haber sido en el segundo templo que le toca restaurar a los judíos que regresaron del cautiverio babilónico. Pero mayormente cuando entramos a la historia del Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que esa comunión que Dios está teniendo a través de su Hijo, por medio del Espíritu Santo, siempre una comunión trinitaria, ahora la está teniendo con nosotros de manera individual, con nosotros de manera colectiva. Y esa parte a veces es difícil de entender porque en una era tan particular como la que vivimos, en una era tan... incluso tú ves que muchas cosas ahora tú puedes personalizar. Tú vas y compras, no sé, una camisa, uno de estas cosas donde puedes tomar tu café y allí mismo te pudieran ofrecer que fuese personalizado. ¿Te das cuenta? Pudieras salir con una camisa nueva, con algo nuevo y eso ya traer tu nombre. Y vivimos en una era o en una sociedad muy personalizada. Y eso nos afecta tremendamente cuando llegamos a ser parte de una comunidad o cuando llegamos a ser parte de la iglesia. Porque asumimos o creemos que la manera como vive el mundo, es decir, de una manera personalizada, es la manera como un creyente se pudiera ver al interior de una iglesia y de una congregación. Y eso no es real. Eso no es real. Y el Nuevo Testamento es muy claro en las muchas veces que el Nuevo Testamento apunta hacia la expresión unos a otros. Oramos los unos por los otros, nos sometemos los unos a los otros, nos servimos, nos exhortamos, nos alentamos. Entonces, nuevamente permíteme definir lo que consideramos define bien el contenido o el precepto bíblico de membresía. Ahora, si tú me preguntas, ¿dónde está la palabra membresía en la Biblia? Rápidamente te digo, en ninguna parte. Pero cuando tú lees el Nuevo Testamento, asumes que había algunas maneras en las que ellos entendían la membresía. Y lo voy a decir muy claro. ¿Cómo es que el doctor Lucas nos dice al inicio de la iglesia del libro de los Hechos que en el primer sermón de Pedro 3,000 fueron alcanzados para el Señor? ¿Cómo es que nos dice después que 5,000 fueron alcanzados para el Señor? Lo único que eso me dice es que alguien los contó. ¿Lo ven? ¿Alguien los contó? Alguien tuvo que haber dicho fueron 3,000. Alguien tuvo que haber dicho fueron 5,000. Cuando el doctor Lucas dice que toda la casa del carcelero de Filipos creyó en el Señor, alguien tuvo que asumir que todos estos vinieron y creyeron en el Señor Jesucristo. Entonces, lees el Nuevo Testamento y puedes definir algo. Membresía habla de un cuerpo de creyentes identificables. ¿Tenemos o no imágenes? Perdón. Membresía habla de un cuerpo de creyentes identificables. Son identificables, son contables, podemos saber quiénes son. Han sido bautizados, de los cuales se es responsable de pastorear.
Entonces yo quisiera que pensáramos en eso un momento. Un cuerpo de creyentes identificables. Es decir, que tanto la membresía o los miembros de una iglesia como los pastores de esa iglesia pueden saber que esta persona es parte de ese cuerpo local. Segundo, que el concepto dice es que son bautizados. Entendemos que el bautismo no salva, pero entendemos que el bautismo es el primer paso de obediencia que un creyente da para poner su confianza total en el Señor. El bautismo es este paso identificable donde alguien está diciendo me he identificado con Cristo en todos los sentidos. Y entonces ese grupo de creyentes identificables, ese grupo de creyentes que han sido bautizados, entonces pueden asumir o pueden entrar en un rol de oveja pastor o pastor oveja y entonces ser pastoreados. Eso es en lo que pensamos cuando nosotros estamos hablando de una membresía real. ¿Qué valor damos entonces a ser parte de una comunidad? ¿Qué valor damos entonces cuando te agregas o nos adherimos a una comunidad? Bueno, una persona inicia regularmente viniendo un domingo sí y posiblemente 2 no. Y después inicia agregando alguna otra reunión. Después inicia viniendo todos los domingos. Pero este paso de ser un visitante esporádico a ser verdaderamente un miembro, vuelvo a insistir, en una cultura tan personalizada como la que vivimos, para algunas personas pudiera tomar mucho tiempo. Ahora piensen en eso. Nos es fácil adherirnos a club social, nos es fácil adherirnos a algo que tenga que ver con deporte, con entretenimiento, con política, con finanzas. Nos es fácil adherirnos a algo donde hacemos algo recreativo. No voy a dar nombres, no voy a decir apellidos, no es el caso, pero me asusta pensar en que algunos de nosotros no nos perdemos ninguna piñata. Y a veces estamos preparándonos para ir a una piñata y mi esposa me dice, apúrate porque hay que llegar a tiempo. Y entonces yo le digo esto, ¿por qué yo me tengo que apurar para llegar a tiempo a la piñata cuando el organizador siempre llega los domingos a las 12:30 de la tarde? ¿Qué es más importante? ¿Una piñata o ser iglesia? Me van a tener miedo de invitarme, ¿no? A la próxima. Pero lo que quiero que veas es esto. Vivimos en una sociedad que busca personalizar aquellas cosas que más les interesa. Y eso es preocupante frente a la realidad de estos pasajes que voy a considerar. Porque si tan solo yo busco ser un visitante esporádico, si tan solo yo busco venir de vez en cuando, pues básicamente tu crecimiento espiritual va a ser un crecimiento espiritual de vez en cuando. No esperes ser maduro, no esperes ser un discípulo de Cristo, no esperes poder realmente estar a la altura de lo que la Biblia te demanda, porque hermano o querido amigo, tú no has dejado de ser simple y sencillamente un simpatizante del Evangelio. Entonces vamos a llegar a Hechos 2, verso 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común.
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían de ser salvos. Observa eso. El Señor añadía cada día al número de ellos. ¿Cuál es el número registrable hasta ese momento en Jerusalén? 3,000. ¿Cómo lo hicieron? No sé. No lo sé, pero hay un dato registrable. 3,000 creyentes. 3,000 creyentes en el mensaje que Pedro ha predicado. Entonces el Señor estaba añadiendo los que iban siendo salvos. Y ese es un dato del que nosotros necesitamos asegurarnos. El Señor añadía a su iglesia, a los salvos. El Señor añadía a su iglesia salvos y salvaba con el fin de añadirlos. Esto pareciera ser algo sencillo, pero también es algo que puede ser identificable y lo voy a explicar. Cuando una persona viene, ha pasado por algunas semanas o meses viniendo a la congregación y entonces dice algo así como quisiera agregarme, quisiera añadirme, quisiera estar en esta congregación, creo que Dios me está guiando, creo que Dios me está orientando a que esta debe de ser mi casa. Entonces, siguiendo la pauta de este pasaje, nosotros como pastores deberíamos asegurarnos de algo. Si la gente nos miente, no es nuestro problema. Pero lo primero que un pastor debería de hacer es asegurarse que esa persona que quiere agregarse a la iglesia es salva. ¿Cómo lo haces? Con un par de preguntas. ¿Cuándo naciste de nuevo? ¿Podrías compartirme tu testimonio personal? Y aquí es lo que digo, esa persona pudiera mentirle al pastor, pero por lo menos el pastor tiene el precedente de que esta persona dijo cómo el Señor lo alcanzó en su misericordia y en su gracia. Salvaba para añadir, añadía a los salvos. Así que esta fue la manera como los apóstoles concibieron la salvación personal, la salvación de estos creyentes y la unión con la iglesia local. Observa que no estaban siendo salvos para irse a su casa y seguir su propia agenda. Hermanos, a ti y a mí nos debería preocupar cuando una persona dice, yo no necesito a la iglesia. Tú deberías ponerte a temblar cuando una persona dice, yo estoy leyendo la Biblia y orando en mi casa. Lo único que esa persona te está diciendo es que tiene en baja estima algo por lo que el Señor entregó su propia vida. Tú no puedes tener la cabeza del cuerpo, que es Cristo, sin tener el cuerpo, que es la iglesia. Es anómalo ante las Escrituras. Hay muchas razones por las que a veces creyentes salen de una congregación y en vez de buscar otra congregación a donde asistir, se van a su casa, comienzan a escuchar a un predicador el lunes, a otro predicador el martes, a otro predicador el miércoles, comienzan a leer la Biblia y a orar en sus casas y llegan a una buena convicción un día. No necesito ir a ninguna iglesia porque realmente yo tengo al predicador de mi gusto predicándome y yo leyendo y orando la Biblia. Eso es algo anómalo. Eso es algo anómalo a la luz de las Escrituras. El Señor estaba salvando pecadores y los estaba ingresando a una iglesia local. Cuando tú ves las cartas en el Nuevo Testamento, son cartas dirigidas a iglesias específicas. La iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de los romanos. Son iglesias locales. Son iglesias locales. Así que este era el plan de Dios, salvar para añadir a los salvos.
Así que pensamos que una persona que está siendo añadida a la comunión de una iglesia local es una persona salva, es una persona bautizada, es una persona que puede entender las doctrinas básicas de nuestra fe, y si no las entiende, entonces hay que pasar el tiempo necesario explicando estas doctrinas básicas de nuestra fe, que ellos puedan entender claramente qué es el Evangelio, quién es Jesucristo, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, qué es la oración, qué es el evangelismo, qué son los dones espirituales. Bueno, esto te pudiera tomar algunas semanas, pero finalmente llegas al fin, y vuelvo a decir, esto no es garantía de nada, pero por lo menos te has asegurado de algo, le diste a esta gente o empapaste a esta gente con las doctrinas básicas de nuestra fe. Esa fue la razón por la que en el 2022 agregamos este estudio a nuestro programa de discipulado que se llama Fundamentos de la Fe. Bueno, lo he dado 2 veces, la primera vez en un grupo bastante grande de 70 hermanos y terminamos algo así como 60, y luego con un grupo más pequeño, más menos 20 personas, y finalmente cuando tú das 2 vueltas repasando estas doctrinas básicas, llegas a una conclusión, o por lo menos esta es mi conclusión después de dar 2 vueltas a esta. Mucho de nuestro cristianismo o mucha de nuestra práctica cristiana falla porque los fundamentos no están bien colocados, porque los cimientos no están bien colocados, porque no hemos dado valor realmente a lo que la Biblia dice que debemos de dar valor. Entonces, tristemente, al no reconocer el valor que Jesús mismo ha dado a su iglesia, tanto universal como local, muchos deciden vivir en la periferia de la iglesia. ¿Qué es esto de vivir en la periferia de la iglesia? Vivir fuera del círculo. Y me asomo cuando se me antoja o me asomo cuando necesito. Pero esto es no entender y no saborear lo que Dios diseñó realmente para nosotros como creyentes. El lugar que Dios ha diseñado para que un cristiano pueda crecer, pueda madurar, pueda ser perfeccionado, pueda cultivar sus dones, pueda perfeccionar esos dones, pueda servir a otros, en la Biblia es llamado iglesia. No es tu casa, no es otro lugar. Es la iglesia, esta o cualquier otra iglesia. Pero cuando ese grupo identificable de creyentes ha crecido en una iglesia local, también hay un entendimiento claro de que la obra de Cristo en su iglesia y por medio de la iglesia no está limitada a 4 paredes. Es decir, no estoy predicando este mensaje como para decir que la vida del cristiano es un claustro en el cual hay que estar encerrados en 4 paredes. Es todo lo contrario. Cuando lees el Evangelio te das cuenta que Jesús dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz de la tierra. Pero hermano, ¿cómo vamos a dar sabor si tú no mismo has recibido ese sabor? ¿Cómo vamos a hacer la luz de este mundo si tú mismo no has recibido la luz de Cristo en tu vida de una manera clara y firme? Observa cómo el pueblo de Dios a lo largo de la historia de la redención muchas veces estuvo disperso. Estuvo disperso como la semilla entre todos los reinos de la tierra. Pero entonces un buen día el Señor comienza a reunir a los suyos, tal como lo hemos leído en el libro de los Hechos. Aquellos 3,000 que creyeron en el momento que Pedro predicó ese mensaje, no despertaron esta mañana diciendo, este día vamos a ser salvos. Es obvio entenderlo. Esos 3,000 no estaban diciendo, llegó el día de nuestra salvación. No. Debió haber sucedido que en algún momento de ese día o alguien los invitó, o ellos escucharon, o el Espíritu Santo despertó a estos hombres para que fueran a cierto lugar y allí encontraron a un predicador anunciándoles las buenas nuevas del Evangelio. Entonces mira cómo lo dice Juan 11:52. Y no solo por la nación,
sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Esta es claramente el deseo de Dios, reunir a los hijos de Dios que están esparcidos en uno. En uno. Entonces yo quisiera enfatizar esto. Esa reunión ha iniciado en Jesucristo y culminará cuando los ángeles reúnan a los elegidos. Ese reunir a los hijos de Dios ha iniciado gracias a que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. No es gracias a que yo alcancé algo, no es gracias a que yo me porté bien, no es gracias a que yo fui moral, no es gracias a que yo hice buenas obras, no, es gracias a la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo culminará esa reunión? Bueno, Mateo 24 es claro, que entonces los ángeles separarán cabritos de ovejas. Entendemos que aquí la expresión ovejas claramente es la reunión de los elegidos, aquellos que han sido salvos por medio de la gracia de Dios. Mientras esa reunión no suceda, mientras los ángeles no están haciendo esta separación clara en el día del Señor, estas ovejas o estos hijos de Dios están esparcidas por doquier. Están en esta ciudad, están en Culiacán, están en Hermosillo, están en Tijuana, están en China, están en Japón. La iglesia universal está dispersa. Platicaba en las últimas horas con un pastor que tienen supervisión sobre un misionero en Japón. Ellos como iglesia local están apoyando a ese misionero en Japón y a veces nosotros no entendemos las misiones. Tiene unos cuantos meses y entonces yo le hacía un par de preguntas y entonces él me da la explicación corta y me dice, cuando enviamos a este misionero a una capacitación de 1 año para ser enviado al Japón, la agencia misionera nos dijo que teníamos que ser muy pacientes en cómo ellos harían el ministerio en Japón. Y que nosotros más o menos tendríamos que esperar entre 3 y 5 años para ver al primer converso. Y yo le digo, ¿tanto tiempo? Sí, me dice, nuestro misionero está ahora mismo en una etapa que se llama inmersión cultural. ¿Sabías que el japonés es uno de los idiomas más difíciles de hablar? Él llegó y tuvo que empezar a aprender junto con su esposa japonés. Dice, de vez en cuando visita algunas iglesias para más o menos ir asociando cómo se hace iglesia en Japón. Pero nosotros tenemos que esperar todavía unos 4 años y estamos orando que a partir del 5.º año algo suceda. La iglesia está dispersa. Estamos siendo reunidos en Jesucristo de manera personal, de manera familiar. Pero un día, vean lo que Mateo 24:31 dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Puedes imaginarte esa reunión? El Señor no está confundido, sabe quiénes son los suyos. Juan 10, el pastor sabe quiénes son sus ovejas. Entonces, hermanos, Dios en su gracia permite que cada iglesia local sea una comunidad que se reúne de manera frecuente alrededor de Cristo, alrededor de su palabra, alrededor de la clara práctica de las ordenanzas, a saber, el bautismo de nuevos creyentes y la celebración o la Santa Cena, las 2 ordenanzas que en el Nuevo Testamento se nos indican. Este grupo de creyentes siguen luchando contra el pecado, siguen siendo perseguidos en algún momento, pero no nos debe de quedar la menor duda de que si estamos en Cristo, entonces somos parte de una comunidad celestial. Esa comunidad celestial ya está caminando y ya está avanzando. Entonces, lo que nosotros experimentamos
Cuando nos reunimos, es la presencia real de Cristo. Lo que tú y yo experimentamos cuando estamos acá es la presencia real de Cristo, y nuestro encuentro debería de ser un encuentro gozoso, porque estamos reuniéndonos alrededor de la persona de Cristo. Esa gracia de poder reunirnos es algo inaudito para los que están en condiciones de aislamiento. Bueno, déjame tomar el ejemplo de este misionero en Japón y poder ponerlo en perspectiva de lo que ya he dicho. Este hombre llega a Japón, no tiene ni un solo contacto, y ponte a pensar por cuánto tiempo él pasó sin poder estar en una sola reunión de iglesia. Y luego cuando finalmente llegó a encontrar una reunión de iglesia, resulta que todo lo que cantan y todo lo que hablan, él no lo entiende. Es la señora el sábado en la noche y le lanza esta pregunta al caballero: amor, vamos a ir mañana a la iglesia. Mija, ya fuimos el domingo pasado. Qué diferente al misionero en Japón, deseando ir a la iglesia el día domingo por la mañana, sufriendo porque nuevamente pasará un domingo sin poder estar en comunidad. Entonces, queridos hermanos, este es un don y esta es una gracia a la que no sé tú, pero claramente yo debería entender que en la misericordia de Dios, en el momento y en la circunstancia que tú vives, el que nos podamos reunir es una gracia verdadera que todos aquí en un momento hemos pisoteado, aplastado, menospreciado, menoscabado. Y nadie diga amén, porque no es un mensaje para decir amén. Piensa en esas realidades. Aquellos que deseando este don de gracia no pueden acceder a él por muchas razones. Y por otro lado, la desgracia en la que la iglesia del siglo XXI ha caído, pensando que la reunión de su iglesia local el día domingo es una reunión más. Lo he dicho muchas veces, pero es una realidad y no estoy molesto ni enojado. Si tú no llegas mañana a tu trabajo a las 7 o a las 8 que tienes que firmar o que tienes que pasar por la forma como tu trabajo mida tu capacidad de laborar o de trabajar, tú estarías en un problema. En este lugar no hay ningún checador para saber si llegaste temprano y tarde. Pero cuando un cristiano verdaderamente entiende el nuevo nacimiento, debería ser todo lo contrario. Debería ser el lugar al que primeramente desea llegar y desea llegar a tiempo y con la actitud adecuada. No estamos reunidos aquí para ningún bien personal, estamos reunidos aquí para adorar al Señor y para crecer en el Señor. Entonces, no nos pasa muchas veces por la mente que este es un don de Dios, escúchalo, este es una gracia de Dios, el reunirnos es un don, una gracia de Dios que se nos puede arrebatar en cualquier momento. ¿Sabías eso? En cualquier momento se te puede arrebatar. Y si en ese momento se te arrebatara y tu estatura fuera como la de Zaqueo, refiriendo que Zaqueo era un chaparrito así que vivía en Jericó, si tu estatura fuera como la de Zaqueo, lamentablemente, hermano, tú quedarías como Zaqueo. Y yo no creo que ese es el estándar que Dios está demandando o que Dios está buscando de nosotros.
Entonces nosotros hemos menoscabado la gracia de vivir en comunidad, una gracia que Dios diseñó de una manera maravillosa, de una manera extraordinaria y de una manera única. Única. El pastor alemán Dietrich Bonhoeffer escribió un libro, se llama Vida en Comunidad, y yo voy a tomar sus dos definiciones acerca de lo que es una comunidad cristiana. Comunidad cristiana es comunión en Jesucristo y por Jesucristo. ¿Qué es una comunidad con un enfoque cristiano? Es una comunión en Jesucristo y por Jesucristo. ¿Por qué un creyente debería desear reunirse con otros hermanos? No es por la comida que se va a dar después de la reunión. No es porque hace mucho que no lo ve. No es por el postre que se va a dar. No es por ninguna otra cosa que no sea Cristo. Estamos en Jesucristo y estamos por Jesucristo. Nosotros no deberíamos aceptar nada menos y nada más que esta definición. Nuestro enfoque al reunirnos debería de ser Jesucristo. Jesucristo ha de ser el fundamento de lo que nosotros necesitamos. Y entonces ponlo en la mesa. Si yo te puedo llamar hermano, si tú me puedes llamar hermano, no es por otra cosa, sino porque lo que nos une es nuestro hermano mayor. ¿Cierto? Pensamos diferentes, tenemos gustos diferentes, comemos diferente, actuamos diferentes, vivimos en casas diferentes, tenemos tradiciones diferentes. Algunos comen el menudo con totopos, otros comen el menudo con pan. Algunos comen el menudo con pan sin mantequilla y otros le ponen mantequilla al pan. Yo no tengo problemas, lo como con totopos, con pan sin mantequilla y con pan con mantequilla. Pero somos diferentes, somos distintos en todas nuestras capacidades. Entonces, ¿qué nos une cuando venimos a una comunidad enfocada en Cristo? Cristo. Cristo. No nos une otra cosa, hermanos, Cristo. Entonces yo pudiera llegar a un punto en el que entiendo mis pequeñas diferencias son nada cuando yo realmente pongo en la perspectiva correcta qué me une a ti y qué te une a mí como un creyente de Jesucristo. Cristo. Entonces, ¿quién hace posible esta comunión de la que estamos hablando? El único que puede hacer posible esa comunión es Jesucristo. Pero si yo no entiendo que mi unión con estos creyentes es por Cristo, entonces yo voy a poner por delante mi voluntad, mis deseos, mis placeres, que es lo que Cristo realmente demanda. Ahora permítanme enfocarlo en lo que una comunidad de creyentes es. Ya vimos básicamente que está enfocada en Cristo. Ahora la comunidad de creyentes es o se define en el sentido de que no buscamos nuestra salvación, libertad y justicia en sí mismo, sino solo en Jesucristo. Esto es algo más que nos define como comunidad. No estamos buscando salvación en nosotros mismos, no estamos buscando libertad en nosotros mismos y no estamos buscando ser justificados en nosotros mismos. Porque de hecho, cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta de algo. Es imposible lograr todo esto por ti mismo. Si tú puedes ser salvo por ti mismo, entonces la pregunta es ¿por qué no te salvaste antes de que cometiste el primer pecado? Si tú te puedes liberar por ti mismo, entonces ¿por qué no te has librado de esa pésima condición en la que vives? Si tú te puedes justificar a ti mismo, entonces tú no necesitas a Cristo. Pero la vida en comunidad nos permite identificar que esto es imposible. Necesitas tener en el centro a Cristo. Vean cómo en la misericordia de Dios
sabemos que la palabra de Dios juzga nuestro pecado. Y a la par esa misma palabra nos absuelve y justifica nuestras conciencias. Entonces realmente llegas a un punto, todo proviene del Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos en la vida particular y en la vida eclesial proviene realmente de Jesucristo. Somos llamados a vivir sometidos a su palabra, y esta palabra nos enseña cómo relacionarnos entre nosotros y cómo llevamos las cargas los unos de los otros. Eso me recuerda que tanto tú como yo necesitamos el ministerio privado de la palabra de Dios. Es decir, necesito acercarme continuamente a la palabra de Dios. Necesito el ministerio público de la palabra de Dios, es decir, lo que tenemos ahora mismo, el beneficio de que alguien enseñando o predicando las Escrituras puede permear o persuadir a un grupo de personas. Y finalmente necesitamos el ministerio personal de la palabra de Cristo. ¿Qué es eso? Bueno, eso mayormente es a lo que nosotros llamamos consejería cristiana. Alguien tiene un problema, alguien tiene una duda, alguien llega contigo y te dice, fíjate que está pasando esto, y entonces tú abres un pasaje de la Biblia y dice, tú estás fallando en obedecer esto. Ese es el ministerio personal de la palabra de Cristo, y ese posiblemente es el que más duele. Porque cuando yo estoy acá predicando y estoy lanzando un mensaje y estoy tratando de aplicar ese mensaje, lo hago de manera general. Es general. Yo he estado en algunas congregaciones donde de repente el pastor está predicando y no sé por qué lo hacen así, pero bueno, lo hacen así. Yo estoy ahí sentado y de repente el pastor dice, Carlos, escúchame Carlos, porque esto es para ti. Bueno, no creo que esa es la mejor manera de usar el púlpito para decirle a una persona que debería de responder al mensaje de las Escrituras. Para eso está el ministerio personal de la palabra. Para eso está, a ver Carlitos, ven para acá, fíjate que te he estado observando, he estado viendo esto, necesito decírtelo claramente, porque la palabra de Dios lo dice así. Entonces, vean que el beneficio mayor que nosotros tenemos en comunidad es el beneficio público de que la palabra de Dios sea proclamada, sea anunciada, sea compartida. Pero cuando entendemos eso nos damos cuenta de algo. Todo creyente genuino necesita de Cristo, sí, pero también necesita de sus hermanos. Efesios 2:14. Porque Él mismo es nuestra paz, Cristo. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De cuáles pueblos? De los judíos y de los gentiles. En la idea que Pablo presenta ahí en el capítulo 2, en el templo de aquellos días, había un muro de separación. Los que simpatizaban con el judaísmo o con el sistema religioso del judaísmo podían tener acceso a un pequeño predio del templo, pero entonces ellos se toparían con una pared que los separaban de estar aquí y de los judíos que podían estar acá. Entonces Pablo dice, ya el Señor quitó esa pared, ya no hay separación entre judíos y gentiles para que ahora todos seamos uno en Cristo. Entonces necesitamos reconocer que sin Cristo estaríamos perdidos y no podríamos gozar de verdadera hermandad al interior de una iglesia local. Nuestra vida comunitaria, nuestra vida en comunidad, solo tiene sentido si estamos unidos en Cristo. Si no estás unido en Cristo, jamás tendrá sentido. Escucha a Pablo, 1 de Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Observa eso.
Esta es una de las pocas iglesias a las que Pablo escribe y que no reprende por algo, que no exhorta porque están haciendo algo malo. Y aquí él dice algo increíble. No tengo nada que decirles acerca de su amor fraternal, porque ustedes mismos están practicando el amor los unos con los otros. Pero al final les dice, les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Entonces, dentro de una comunión, dentro de un lugar donde estamos caminando y creciendo en el Señor, siempre habrá oportunidad de crecer y de abundar un poco más. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos entendiendo que nuestra comunión está edificada en Cristo. Sobre Jesucristo descansan toda nuestra enseñanza, todos nuestros lineamientos, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, debe tener como fundamento a Cristo. Entonces, permíteme reconocer 7 formas de mantener nuestra centralidad en Cristo. En ese entendimiento de poder llegar a estar unidos por Cristo y en Cristo, yo necesito saber cómo mantengo mi centralidad en Cristo. Porque si vamos a luchar y vamos a pelear con algo a lo largo de nuestro caminar y a lo largo de nuestras vidas, es que una y otra vez vamos a tener el problema de desviar nuestra mente de Cristo. Entonces, número 1, mantén la simplicidad en Cristo. Mantén la simplicidad en Cristo. Segunda de Corintios 11:3, escucha cómo Pablo lo dice. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Me encanta el pasaje porque establece claramente dónde está el campo de batalla de un creyente. La mente de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de vuestra devoción a Cristo. Observa que somos fácilmente tentados a desviar nuestra mirada y nuestra fe en la persona de Cristo, y mayormente esos ataques se dan en la mente. Por cosas, por personas, por circunstancias que van a entrar en algún momento de tu vida, van a ser el factor que van a entrar en algún momento de tu vida, y que si tú no logras colocar tus pensamientos en Cristo, fácilmente te van a desviar. Por ejemplo, no le hace bien, asumiendo los ejemplos que ya he usado al inicio del mensaje, no le hace bien a un creyente que anda medio, usted entiende, ¿no? No le hace bien a un creyente que anda todo endeble, que llegue este hermanito que no asiste a ninguna iglesia y que le diga, no pasa nada si dejas de asistir a la congregación. No le hace bien. ¿Qué cree que ese hermanito que está todo tambuleco va a hacer? ¿Qué cree que va a hacer? Va a tomar el consejo y va a decir, me dieron un consejo muy sabio, muy maduro. Quitaste tu mente, tu pensamiento de la simplicidad de seguir a Cristo. O como Pablo le dice a Timoteo cuando le está explicando y le está diciendo acerca de proclamar la palabra de verdad y de todo esto, y le dice, Timoteo, hay algunos allí donde tú estás predicando que no se conforman a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, o sea, si le lees la Biblia a la gente, si le explicas la Biblia a la gente, y si le aplicas la Biblia a la gente, y la gente todavía dice, qué aburrido,
Es cuestión de tiempo para que esa persona que la palabra de Dios no le satisface esté en ese lugar. Entonces, ¿cómo le hago para mantener mi simplicidad en Cristo? Reconocer esto. Reconocer que lo que me une a la iglesia es por Cristo y en Cristo, y que nunca un creyente debería dejar de ver a Cristo. A Cristo. ¿A qué sabe tu reunión cada domingo? A Cristo, porque me encontré con Cristo, porque canté para Cristo, porque oré para Cristo, porque escuché el mensaje para Cristo. Entonces, cuando tienes esa visión, dejas de ver este montón de distractores, que si vino, que si no vino, que si se durmió, que si se le cayó el café, no sé, todos los distractores que pudiéramos tener. Necesitamos regresar a una simplicidad de mirar a Cristo, de que todos nuestros sentidos estén puestos realmente en Cristo y no en todas aquellas cosas que nos pueden distraer. Número 2, la segunda forma como yo mantengo mi centralidad en Cristo, permite que Jesús disponga de tu lámpara o de nuestras lámparas. Y tomo esta idea de Mateo 25, aquellas vírgenes que se están preparando para recibir al esposo. Recordará que algunas fueron sabias, otras fueron insensatas. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos su aceite, de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Bueno, aquellas vírgenes prudentes se prepararon para recibir al esposo. Las insensatas no se prepararon. ¿Cómo mantengo el enfoque en Cristo? Me estoy preparando. ¿Me estoy preparando para qué? Para mi encuentro con Él. ¿Cuándo sucederá ese encuentro? No lo sé. No lo sabes tú, no lo sé yo, no lo sabe nadie aquí. Pero sigo preparándome un poquito más. Sigo teniendo mi mente en Cristo. Sigo confiando en la palabra de Cristo. Sigo conformándome a las palabras de Cristo. Y mientras eso sucede, estoy examinando mi corazón. Estoy examinando mi mente. Estoy recibiendo las dádivas de Dios a mi vida y estoy diciendo: Señor, ¿cómo todo esto que tú me estás dando sirve para que yo esté mejor preparado para ti? Número 3, valora la tierna presencia de Jesús entre nosotros. Valora la tierna presencia de Jesús entre nosotros. ¿Recuerdas aquel día que Jesús está mirando a Jerusalén y está diciendo que él hubiese querido juntar a los suyos como la gallina junta sus polluelos, pero ellos no reconocieron el día de su visitación? Nosotros necesitamos realmente valorar la tierna presencia de Jesús en nuestras vidas, entre nosotros. Y eso lo hacemos simple y sencillamente cultivando buenos tiempos a través de nuestra lectura de la palabra, de nuestra oración, de nuestras devociones, de nuestra vida de adoración en cántico al Señor. ¿Estamos realmente sumergidos en la presencia de Dios? ¿Estamos realmente necesitando la presencia de Jesús el día de hoy como lo necesitabas el primer día cuando creímos, cuando por gracia creímos? Miren el reconocimiento de David en el capítulo 51 de Salmos. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. El clamor de David era claro, la presencia de Dios. Allí claramente hay que distinguir que la forma como el Espíritu Santo estaba viniendo a la vida de David era en la capacidad para reinar. La manera en la que el Espíritu Santo posa sobre los reyes en el Antiguo Testamento es una capacidad para reinar y para juzgar. La manera como el Espíritu Santo mora en la vida de un creyente desde el día de Pentecostés es de manera permanente.
Es decir, esa es la razón por la que el Espíritu Santo, mientras se mueve en el Antiguo Testamento, parece ser que entra y sale y que es intermitente en la vida de un creyente de los reyes. Pero cuando el Señor está dando a su Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, está diciendo, Efesios está diciendo que el Espíritu realmente es estas arras que se nos han dado, esta seguridad de la morada permanente de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, el pasaje nos sirve para entender lo que David estaba diciendo: no me eches de tu presencia. Entonces tenemos que cultivar la tierna presencia de Jesús entre nosotros y tenemos que valorar realmente su presencia. Número 4, no podemos ir a ningún lado sin su presencia. No podemos ir a ningún lado. Nosotros tenemos que tener el mismo entendimiento que los cristianos en medio de la Reforma tuvieron. Coram Deo, frente a ti, delante de ti. Hacemos todo lo que hacemos entendiendo que tú eres nuestro primer observador. Hermano, no hay nada que tú y yo hacemos que Dios no sea nuestro testigo. Obsérvalo ahí en Éxodo 13, en el día de Moisés liderando a la nación de Israel. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. En otras palabras, el Señor los acompañaba de día y de noche. Esa debe ser nuestra certeza. Y cuando mantengo a Cristo en el enfoque, entonces tengo esa seguridad. Te sigo a ti, te sigo a ti. Voy a donde me guías, voy a donde me diriges. Número 5. Reconoce que su presencia hace la diferencia. La presencia de Dios realmente hace la diferencia. Nuevamente, ahí en el desierto, Éxodo 33, verso 12. Entonces Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y escucha la respuesta: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso, le contestó el Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y eso nos permite entender que cuando nuestro enfoque realmente está donde debe de estar, la presencia del Señor nos acompaña y nos da descanso. Número 6, no aceptes sustitutos de su presencia. No aceptes sustitutos de su presencia. Salmos 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Bueno, nosotros no deberíamos aceptar el que la presencia y la gracia de Dios realmente sean sustituidas en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, tenemos que reconocer humildemente que una y otra vez hemos fallado en esto. El ser humano, de forma natural, es un fabricante de ídolos. Y cada vez que yo fabrico un ídolo, ese ídolo tiene la capacidad de tomar el lugar de Dios en mi vida. Los que han tenido que usar muletas en algún momento, los que han tenido que usar una silla de ruedas o una andadera, saben esto: sus piernas fallan, sus capacidades físicas no son las suficientes y entonces hay que tomar una muleta. Y cada vez que yo tomo muletas en mi vida, hay una presencia que puede ser sustituible rápidamente sin yo darme cuenta, y esa es la presencia de Dios. Y lo voy a poner fácil.
¿Para qué ir a Dios si esta persona, nuestra lógica es así, ¿para qué ir a Dios si Dios me mandó a esta persona para suplir lo que yo necesito? Bueno, esa persona, no sé cómo se llama en tu vida, pero tiene un nombre, ídolo. Porque ya de por sí mismo te hizo no ir a donde debemos de ir, la presencia de Dios. Entonces deberíamos no aceptar sustitutos de la presencia de Dios. Cuando tú pierdes algo en la vida, un ser querido, una relación, no sé, algo que estás perdiendo a lo que dabas gran valor, obsérvate más o menos qué es lo que el ser humano hace. Regularmente lo que el ser humano hace es esto. Este sale, este llega. Porque tú estás queriendo sustituir mecánicamente lo que esta otra persona de alguna manera te daba o te otorgaba a nivel de la mente. Y eso es un problema cuando nosotros lo llevamos al campo de nuestro Señor Jesucristo. No, su presencia es tan preciosa, tan dinámica, tan maravillosa. Él es tan impresionante que no hay nada que pueda sustituirlo. Pero tu corazón y mi corazón nos va a engañar acerca de esto diciendo sí puede ser sustituido. Número 7, mantén un espíritu de adoración verdadero. Mantente genuinamente sirviendo, amando, adorando al Señor de manera clara, hablando de Él, pasando los momentos más especiales de la vida, teniendo a Cristo como el centro de nuestra adoración, diciendo gracias al Señor porque podemos estar en este lugar, podemos estar en esta situación porque Cristo lo ha querido. Hebreos 1 del 5 al 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí? De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Hermanos, tú y yo no somos ángeles, al menos que te llames ángel. Pero ese es el mismo llamado a toda la creación. Que toda la creación te adore, oh Señor. Que todos los pueblos te exalten, dice el salmista. Entonces necesitamos mantenernos adorando a Cristo. Nuevamente, te animo, observa qué oras. A veces nuestras oraciones parecen más memorándums de quejas o de exigencias que verdadera adoración. Buenos días, Señor. Me duele la espalda. Pensé que se me iba a quitar con el sueño. También me duelen los pies. Ese es un día muy difícil porque tengo que hacer esto y esto y me está doliendo la muela del juicio que no me he sacado. Ya pasaste el primer minuto de tu oración delante del Señor y todo lo que has orado es queja. Entonces necesitamos recuperar un sentido de adoración delante de Dios, de admiración delante de Dios, de poder estar en su presencia anonadados por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que en su excelsa gloria y gracia Él está obrando para nosotros. Entonces mi pregunta a ti esta mañana, ¿estás anclado realmente en el poder de Dios? ¿Estás anclado realmente? ¿Estás enfocado en Jesucristo para poder tener una verdadera comunión entre creyentes? Hermanos, nuestros problemas comunitarios, nuestras diferencias comunitarias mayormente se dan porque nuestro enfoque no es Cristo. Porque nuestro enfoque no es Cristo. Porque nuestro enfoque llegan a ser ídolos y no Jesucristo. Entonces nuestro pecado se asoma y nos lleva a vivir
en medio de nuestros deseos más allá del fundamento de Cristo. El enemigo de esta comunión de la que he estado hablando, el enemigo de esta comunión en Cristo, son nuestros propios deseos. ¿Qué va a pelear en tu interior y en mi interior contra esta comunión en Cristo y por Cristo? Tus propios deseos. Y esos deseos van a variar, porque las respuestas de nuestro corazón son variables. Entonces tú vienes el domingo temprano en la mañana y tú dices, yo deseo que 10 hermanos me saluden y cuando me saluden me aprieten la mano y me den un abrazo de oso. Resulta que llegas y cuando cruzas la puerta estás en modo invisible. Entraste y saliste, nadie te vio, tú sales de aquí y sales peleado con aquello que Dios llama su preciosa iglesia, con aquello que Dios llama comprados a precio de sangre. ¿Por qué esto pasó, mis queridos hermanos? Porque tus expectativas al venir no estaban en Cristo. Estaban en el apretón de mano, estaban en el abrazo, estaban en la sonrisa. Ve cómo nuestros deseos luchan, pelean semana a semana. La búsqueda de lo mío y la búsqueda de lo tuyo mancha, denigra, ensucia y perturba nuestra comunión en Cristo. Cada vez que el hombre está buscando lo suyo y no lo de Cristo, está ensuciando la comunión de Cristo y por Cristo. Esta comunión que se gesta es una realidad dada por Dios. No es algo producido, no es algo logrado por el hombre, es una realidad espiritual. Y cuando fallamos en esta comunión, y de hecho lo haremos, debemos recordar que nuestras palabras son falibles, pero entonces tenemos la palabra infalible de Dios que siempre nos ayuda y que siempre nos reorienta y nos enfoca solo en Cristo. Entonces quisiera animarte a que comiences a dar gracias a Dios por la comunión que gozamos, por la comunión que tenemos, a pesar de nuestras diferencias, porque esa comunión no está edificada en ti y en mí, esa comunión está edificada en Cristo. Ahora hay una lucha, y casi ya para terminar, hay una lucha entre ser una comunidad espiritual y ser una comunidad psíquica, y lo explico. Lo voy a explicar en contraste para que pueda ser más claro a ustedes. Una comunidad espiritual es aquella en la que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo mayormente es una obra claramente espiritual, pero es una obra santificadora. Está santificando nuestras vidas, está perfeccionando nuestras vidas, está preparando que nosotros nos veamos mejor porque nos estamos preparando para nuestro encuentro con el novio. Pero una comunidad psíquica es aquella que está en una lucha con sus deseos y con las posibilidades del alma. Entonces esta es una comunidad que está diciendo, voy a salir de aquí, le voy a echar ganas, voy a tener fuerza de voluntad para dejar esto. Y a veces, hermanos, algunas iglesias parecen más reuniones de alcohólicos anónimos que reuniones cristianas. Usted puede, hermano. Échele ganas, hermano. Lea 20 capítulos de las Escrituras. Ayune todos los días. Y en vez de ser un fluir en el Espíritu, es un esfuerzo de nuestra carne. Y nada más déjame decirte una cosa. Cuando yo leo la Biblia, eso no es así.
Eso no es así. Porque realmente lo que el Señor está haciendo es enviar a su Espíritu Santo a nosotros, darnos un amor por su presencia, darnos un amor por su palabra. Yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me ilumina, el Espíritu Santo comienza a santificarme, yo comienzo a desear la santificación. Por un lado, esto es la obra del Espíritu, por otro lado, esta es la obra mía. Pero entonces comienzo a darme cuenta de algo. Hay veces que si por ganas fuera, resulta que yo no tengo ganas. Pero entonces el Espíritu me impulsa. Pero del otro lado está esta comunidad que dice hay que echarle ganas, hay que hacer esto, hay que trabajar así, hay que hacer esto acullá. Y si tú llevas al extremo eso, terminas en un punto donde hiciste muchas cosas aparentemente para el reino o para el Señor. Y finalmente te encuentras desgastado, agotado, amargado, frustrado, porque diste todo para esta comunidad. ¿Lo ven? Y no es así. Bueno, déjenme, lo voy a poner en otras palabras. Yo estoy contento de poder pastorearles a ustedes. Esta es la gracia de Dios que Él quiso compartir conmigo. Pero antes de que yo haga mi trabajo para ustedes, yo tengo que entender que esto es por Cristo. ¿De qué se trata la comunidad? Por Cristo y en Cristo. Entonces, regularmente los psíquicos es esta gente que está echándole ganas, que está haciendo todo el esfuerzo, pero en el centro no es Cristo por quien lo están haciendo. Y esa es la manera más rápida de llegar a amargura, de llegar a resentimiento y de llegar a grandes estragos en tu vida. Sigo explicando esta diferencia. Lo espiritual se caracteriza por una actitud humilde, una actitud de sumisión hacia los hermanos, pero lo psíquico habla de una sumisión hipócrita donde solamente se está buscando lo suyo. El espiritual busca que Cristo sea exaltado y glorificado. El psíquico busca simplemente lo suyo. El espiritual es dominado únicamente por la palabra de Dios. Se deja guiar, se deja llevar por la palabra de Dios. El psíquico es el hombre que más o menos dice esto. La palabra de Dios es buena, pero también la experiencia es buena. También la fuerza de capacidad es buena. También que hagamos esto es bueno. Y finalmente ese tipo de hombre llega a manipular a otros con la palabra de Dios. Porque resulta que a la palabra de Dios le tuvo que agregar aditamentos para poder lograr lo que quería. Hermanos, la palabra de Dios no requiere esos aditamentos. La palabra de Dios no requiere aditamentos. Es la palabra perfecta de Dios. Resulta que tú la predicas y suceden cosas por las cuales ni siquiera tú estabas buscando que sucedieran. Pero cuando se busca resultados, entonces hay que agregar un montón de aditamentos y finalmente terminar en manipulación. En el lado espiritual, el amor bíblico tiene su raíz en Jesucristo. Le sirve solo a Él y sabe que no hay otra manera de acceder al prójimo sino porque tu amor por Cristo es genuino. Pero el amor expresado desde el ala psíquica se busca a sí mismo y se convierte en un ídolo que exige adoración y sumisión total. Yo hice todo esto, yo logré un nombre, yo logré una reputación, yo hice todo esto y yo necesito algo a cambio. ¿Dónde dice la Biblia que eso sucede así? Vean a Jesús, hizo grandes milagros, predicó grandes sermones, trajo las mejores enseñanzas nunca antes expresadas y dichas. Y la utilidad de todo esto es que llegó a la cruz. El amor espiritual vive en la libertad que la verdad le asigna. Pero el amor, cuando es expresado desde el punto psíquico, vive en un deseo incontrolado e incontrolable.
Es decir, no se deja controlar y está desaforado. ¿Qué es esto? Es un mal entendimiento de lo que es verdaderamente ser una comunidad. Cito finalmente a este predicador alemán. Haciendo ese contraste dice, uno esclaviza, encadena y paraliza al hombre, hablando del lado psíquico. El otro hace libre al hombre bajo la autoridad de la palabra. El uno cultiva flores de invernadero, el otro produce frutos saludables para crecer por la voluntad de Dios, en la libertad bajo el cielo, expuestos a la lluvia, el sol y el viento, y queda de pie. En otras palabras, hermanos, nosotros pudiéramos estar en los dos extremos, pero el ser comunidad nos lleva claramente al deseo de buscar lo espiritual. Entonces, un entendimiento correcto de ser comunidad me lleva a hablar más con Cristo de mis hermanos que con mis hermanos de Cristo. Y sé que es un poco enredado, pero lo voy a explicar. Nosotros en comunidad tenemos que aprender a hablar más con Cristo de nuestros hermanos, y la única manera de hacer eso es orando, que con nuestros hermanos de Cristo. Y lo voy a decir por qué. Regularmente cuando yo me siento a una mesa y la conversación comienza con Cristo, pero no mantengo el enfoque, termino hablando de Luis Miguel. Ay, perdón. Termino hablando de Lucero y Mijares. Oh, perdón. Porque mi enfoque no está donde debe de estar. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando yo realmente estoy tratando de agradar a Cristo y estoy viendo anomalías en mi hermano? Lo mejor que tú puedes hacer es hablar con Cristo de tu hermano. Es traer a tu hermano a la presencia de Dios por medio de la oración y que tú pases el tiempo que tengas que pasar diciéndole al Señor, Señor, este es mi hermano, lo compraste a precio de sangre. No entiendo por qué actúa como actúa, pero no me toca a mí juzgar si es salvo o no es salvo. Obra en su vida, obra en su mente, obra en su corazón. Entonces, para cerrar, en la gracia de Dios, Él nos permite vivir en comunidad. La experiencia que esa fraternidad cristiana da realmente es única. Jesucristo es quien nos mantiene unidos en la misma fe y seguros de lo que Él ya logró para nosotros. Cito las palabras del salmista, qué dulce y agradable es para nosotros vivir juntos y en armonía. Pero esa declaración me lleva a pensar y celebrar que todos debemos estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Usted y yo. Entonces, solamente cuando llegamos a ese punto, podemos observar que es dulce para nosotros vivir juntos por Cristo, porque únicamente Jesucristo es el vínculo que nos une. Él es nuestra paz y solo por Él y por nadie más tenemos acceso los unos a los otros. Y por ello nos regocijamos en que Él nos añada a su comunidad. Termino en la primera carta de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. Y damos testimonios. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes,
para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Escucha el latir del corazón de Juan. Quiere que sus hijos en la fe, que sus hijos en la verdad, que estos que ama y que están caminando en el Señor tengan buena comunión. Pero Juan dice algo increíble. ¿Dónde comienza tu buena comunión con otros? No comienza aquí cuando va a terminar esto y nos vamos a saludar. No sirve de mucho que yo me vaya a comer contigo o que me siente en una mesa con alguno de ustedes esta tarde tomando café si mi comunión no empieza con Cristo. No sirve de mucho, porque eso se esfumará, se irá, pero lo único que permanece para siempre es nuestra comunión con el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces Juan tiene esta visión clara. Necesitamos recuperar un sentido de comunidad, donde esa comunidad comienza teniendo una buena comunión y hay un lugar donde esa buena comunión empieza. No es un restaurante, no son los pasillos de una iglesia, no son una piñata, no son un cumpleaños, no es pasar un tiempo en la playa. Hay un lugar donde esa buena comunión inicia para un creyente en lo individual. Es buscando del Señor. Y cuando el creyente que ha buscado de lo individual en el Señor puede obrar y puede servir a otros creyentes, será efectivo en su dar, será efectivo en su amar, será efectivo en su servir, porque no está buscando nada para sí mismo, simplemente está buscando honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, estamos delante de ti esta mañana, una vez más pidiendo que purifiques nuestro entendimiento de ser comunidad. Perdónanos cuando hemos menoscabado, menospreciado, cuando hemos pisoteado el verdadero sentido de reunirnos semana a semana. Perdónanos cuando hemos tenido en poco o en baja estima el hecho de poder reunirnos para adorarte y para escuchar tu palabra. Son tantas las ocasiones, las veces en las que hemos fallado, porque hemos creído en nuestros tristes razonamientos y pensamientos que no te necesitamos, a veces que no necesitamos a la iglesia. Perdónanos cuando nos hemos limitado a la periferia de la iglesia, al estar alrededor de la iglesia, pero realmente no hemos entrado en un compromiso firme y claro contigo de crecer, de buscar la santificación en nuestras vidas. No hemos dado valor a tu palabra, no hemos dado valor a lo que tú eres, a lo que tú significas. Perdónanos. Perdónanos cuando nuestro centro no ha sido Cristo, cuando no nos hemos deleitado en Cristo. Perdónanos cuando hemos tenido aparente coinonía con otros creyentes, pero luego si yo contrasto mi tiempo en la intimidad contigo y mi tiempo entre risas y pláticas, me doy cuenta que es fácil pasar 5 o 6 horas platicando, comiendo, conversando con otros, pero 5 minutos es una eternidad contigo en el lugar secreto. Señor, y tú ves todo esto, y tú valoras todo esto. Y hay una triste realidad, que el día que esté delante de ti para rendir cuentas, yo no voy a poder excusarme diciéndote, es que no tuve tiempo para buscarte, porque tú lo habrás visto todo. Tú habrás visto cómo invierto mi tiempo, cómo invierto mis relaciones. Y perdónanos mayormente cuando hemos buscado lo nuestro y no lo tuyo, y esto ha afectado a tu iglesia, a tu comunidad, a otros creyentes.
Perdónanos cuando nuestros comentarios han hecho que los débiles puedan verse involucrados en preguntas existenciales o en preguntas simplemente acerca de seguirte o no seguirte. Llévanos a tener verdadera comunión con otros, que goza de este enfoque en la presencia y en la persona de Cristo. Señor, y si esta mañana me trajiste a este lugar no entendiendo y no reconociendo lo importante que eres tú, entonces yo te pido que abras mi entendimiento para poder correr a ti, para poder venir a ti y realmente buscarte de todo mi corazón.